Buenas tardes, con el permiso de usted, tenemos lista ya la edición número 85 de Acá Entre Nos. Rosario, buenas tardes. Buenas tardes, Eloy. ¿Y cómo se ha ido el tiempo? Tuvimos ya el segundo informe presidencial, ya 2 años de Morena al frente del gobierno federal, Rosario, y mira, yo vi a un presidente de la República auténticamente choco, hablando en un lenguaje sencillo, coloquial, sin tantos rebuscamientos. Mira, nos dijo que se acabó la robadera de los de arriba, aunque reconoce que aún falta por desterrar el bandidaje del oficial. Dijo, me imagino que se refiere a los de más abajo, ¿verdad? Dijo con ese lenguaje sencillo que vamos viento en popa en la construcción del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles. Claro, sin dejar de enumerar las bondades de sus programas sociales y los apoyos para los ancianos, para los jóvenes y todo eso que está ofreciendo su gobierno. Rosario. Eloy, son otros tiempos políticos, donde ya la mafia del poder quedó desterrada. Un segundo informe oficial, como el número 10 para extraoficiales, para algunos críticos de Andrés Manuel, pero fue un informe en donde ya no vimos ese arrastramiento, ese culto que se le rendía al presidente. Un informe donde ya no vimos las grandes colas de políticos y de funcionarios para ir a besarle la mano al patrón. Era una romería, un ritual. Ya no vimos al presidente saliendo de allá de Los Pinos, o quién sabe de dónde, en los carros esos descapotados, abiertos de arriba, paseándose por las calles principales de la Ciudad de México. Rociado de confeti. No, ya no vimos en las calles, en las orillas de lado y lado, ya no vimos los montonones de gente que eran acarreadas precisamente para ver el paso del presidente. Y los cadetes del ejército guardián. ¡Claro! Ya eso ya pasó a formar parte de la historia. Y qué bien por eso, porque ya hasta hoy estamos avanzando en ese sentido, en donde el culto al funcionario, al presidente, ya se terminó. Tan es así, Eloy, que en ese informe hubieron importantes ausencias. Me comentan que, en efecto, por primera vez, creo, en la historia reciente de este país, estuvo ausente el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el fiscal general de la República. Hablo del licenciado Arturo Saldívar y de Alejandro Hertz Manero. Pero ahí me llama la atención algo, Rosario. Fue el propio presidente del país quien se encargó de magnificar estas ausencias. Lo hizo de una forma muy peculiar, muy a su estilo, con mucha jiribilla, y de paso aprovechó para ponerles ahí un raspón. Dijo el presidente de manera textual: miren cómo han cambiado los tiempos, dijo, cómo han cambiado las cosas. Yo los invité y no pudieron asistir. En otros tiempos esto no pasaba, dijo el presidente, pero ellos dicen, tienen la arrogancia de sentirse libres. Este es el cambio, esta es la transformación. El presidente quiso decirle a los mexicanos que esto es producto de la transformación y del cambio, pero muy al estilo del presidente, aprovechó la ocasión y les pegó un raspón de barriga, los trató de arrogantes, cuando bien pudo haber usado otro término, ¿no? Tienen su derecho a sentirse libres, qué sé yo, pero ese es nuestro presidente. Hablando de arrogancias, Eloy, yo creo que el presidente debe de entender que si estamos hablando de que ya se acabó ese culto a la persona, al mandatario, que eso se estilaba en tiempos de la mafia del poder, sí. Entonces yo creo también que el presidente tiene que entender que ya las cosas ya son otros tiempos, que ya han cambiado las cosas, ¿no? Entonces aquí el presidente sí se revaló ahí, se revaló una vez más,
porque debió haber tratado a esa gente de acuerdo a la investidura que representa. Al nivel de investidura, porque no olvidemos que el presidente de la Corte es presidente de un poder, sí, de alguna manera. Entonces, tiene que, Andrés Manuel tuvo que haber diferenciado ahí la diferencia que hay entre poder ejecutivo, legislativo y judicial. Claro. Entonces, el golpe, para mí fue un golpe que les dio al decir que son arrogantes. Quiere decir que Andrés Manuel lo que busca es que los mandatarios, que los jefes de esos poderes vengan y se rindan ante él y le rindan pleitesía, y lo que nos volvería otra vez a regresar al pasado en donde la mafia del poder lo practicaba. Hoy, qué bien, ¿por qué no fueron? Bueno, algún motivo poderoso tuvieron como para no estar en un evento tan importante como es el resumen de todas las mañaneras. Sí, coincido en que fue un exceso del presidente en llamarles de esa manera, porque el lenguaje también cuenta, y entonces salió sobrando aquello de ponderar de que esto es producto de un cambio, ¿no? No sirvió aquello. Es una justificación. Sí, es una falta de respeto, porque, ¿por qué no decirlo? A la misma investidura de un poder con el otro. Exactamente, estoy de acuerdo. Pero ese es nuestro otro tema, Rosario. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nuestro máximo tribunal en materia electoral, acaba de revocar aquel veto que el INE le había impuesto a las mañaneras exclusivamente en los estados de Hidalgo y Coahuila. ¿Recuerdas que aquí en la mesa anterior habíamos comentado de que el INE había emitido por ahí un decreto donde reducía la transmisión de las mañaneras en aquellos estados? Era una reducción parcial, temporal, porque solamente permitía la difusión de una parte, pero no de manera ininterrumpida. Hubo un recurso de apelación que presenta el presidente de la República o Morena, y el Tribunal Electoral determina que el INE careció de sustento normativo para hacer estas prohibiciones y le dijo: va para atrás, se pueden seguir transmitiendo las mañaneras en esos estados. Y llama poderosamente la atención porque ¿quién tiene el control? Andrés Manuel dijo hace algunos días que él va a ser el encargado de vigilar las elecciones. Sí. O sea, se constituyó en el poder absoluto por encima del instituto, el INE, que es el encargado de regular las elecciones. Claro. Y él se constituye en el encargado, el responsable de vigilar las elecciones. Momento. Hasta donde me llega mi ignorancia en estos menesteres, yo creo que Andrés Manuel fue elegido para gobernar. Claro. No para cuidar las elecciones. No, porque hay órganos encargados para ello. Entonces, si no hay credibilidad ya en las instituciones, pues que ya de plano que las desaparezcan y que se haga pues ya Andrés Manuel lo represente todo, ¿no? Que no quiero decir que sea un dictador, ¿no? Entonces, pero si ya vamos encaminándonos hacia allá, pues el hecho de restarle autoridad al INE, pues ya me preocupa. Dice Andrés Manuel que no hay credibilidad en el INE porque han habido muchos fraudes y que a él le hicieron fraudes electorales y todo. Pero yo le recuerdo a Andrés Manuel que él también fue, estando el INE, él fue gobernador allá en el DF, fue jefe de ahí del... Sí. Y también, ¿dónde quedan entonces todos los senadores, diputados y presidentes municipales que tuvo el PRD, donde estuvo también Andrés Manuel, y actualmente cuántos no ganaron en las pasadas elecciones? Entonces el INE está jugando un papel importante. No se le puede restar la importancia ni la autoridad que tiene, pues. Entonces aquí Andrés Manuel debe de asumir su papel como gobernante y dejar que las instituciones hagan su trabajo. Que Andrés Manuel esgrime el argumento de que las mañaneras no son electorales, pero si desde ahí se giran las instrucciones del gobierno federal, desde ahí se determina el rumbo de la política, entonces... Hay algo que debemos que dejar muy claro.
La actuación aquí del presidente o de Morena, al haber planteado una apelación que aterriza con esta determinación del tribunal, es legal. No estamos diciendo que se salieron del campo legal, es correcto, es jurídicamente válido lo que dice en este caso el resolutivo del Tribunal Electoral. Sí. Pero la pregunta es, ¿por qué la terquedad de insistir en lo que ya había ordenado el INE? O sea, ¿qué intereses de terceros se afectan ahí? Ninguno. ¿Por qué no acatar en aras de darle imparcialidad a los procesos electorales que se ventilan en Hidalgo y Coahuila? Creo que, visto desde el punto de vista de la política, hubiera sido lo más sensato, sin tener que judicializar este tema y aterrizar en lo que ya determinó el Tribunal Electoral. ¿Cómo quitas tú del Face, de las redes sociales, del Twitter, de todas las redes sociales, cómo quitas tú todas las mañaneras que tienen publicadas, el YouTube y todo eso? Entonces, yo creo que ahí el INE debe asumir un papel un poquito más rígido y ordenar que se suspenda todo eso, porque al final de cuentas, con el solo hecho de que el presidente, Andrés Manuel, es el jefe de la nación, es el número uno de Morena, sí, y ya es autodeclarado defensor de vigilar las elecciones, entonces ya desde ahí ya hay una parcialidad. Claro. Entonces, y el hecho de ser presidente de la República, el hecho de ser el número uno de Morena, entonces quiere decir que pues ya hay ¿cómo se llama? Ventaja. Es correcto. Hay otro temita parecido. El mismo presidente del país presentará muy breve una queja ante el mismo tribunal porque el INE le retiró un spot donde menciona al Papa, que aparte de ser un líder católico, religioso, sí, pues es un jefe de Estado, ¿no? Claro. Pero acontece que en aquel spot el presidente llama a sus adversarios conservadores, por lo que el presidente concluye que se trata de un intento de censura, y este tema va de nuevo al Tribunal Electoral Federal y habríamos que ver cuál va a ser su conclusión. No vayamos a resultar con lo mismo que ya pasó en los temas de la ¿cómo se llama?, del veto a las mañaneras, porque pues ya eso sí nos daría mucho más de qué pensar, ¿verdad? Claro, hermanito, por eso volvemos al mismo tema. Andrés Manuel, que se dedique a lo suyo, que es... Pues nada, Eloy, que sin salirnos del contexto nacional, el Instituto Mexicano de la Propiedad entregó los títulos de propiedad por 10 años al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y su esposa Beatriz Gutiérrez. O sea que patentizó su nombre, suyo y el de su esposa. ¿Y esto como para qué? Ya son marcas registradas. ¿Qué onda con eso? Mira, si ellos, ¿por qué lo hacen así? Porque ya a partir de ahora ellos tienen los derechos ante cualquier, si tú quieres hacer un negocio, hacer una publicación, alguna cosa que tenga sus nombres, pues no lo vas a poder hacer si tú no recibes la autorización de ellos. Creo que involucra cuestiones comerciales, aspectos deportivos, claro. Pero a mí se me antoja pensar que esto lo hace desde luego con la única finalidad de evitar un mal uso de sus nombres, pero para cuestiones negativas que les puedan afectar. Por ejemplo, los memes y todo lo que pudiera ser sorna, pudiera ser, ¿verdad? Así es. No. Así es. Pero me llama la atención algo, Rosario, sobre este aspecto. No son los únicos. Me parece que esto es una copia de lo que ya habían hecho aquellos de la mafia del poder. Mira, esta es una copia, como tú dices, de las prácticas de la que ya desaparecida mafia del poder. Esto quiere decir que Peña Nieto y Angélica Rivera hicieron lo mismo en el 2010. Pero déjate de cosas, man. No eran los únicos. Así que Andrés Manuel y la Gutiérrez Müller no pueden decir que somos los primeros. Ellos están copiando una actitud de la de la mafia del poder que ya se fue. Bueno, pero cuando Peña Nieto gobernó, también hubieron otros altos funcionarios que registraron sus nombres. Osorio Chong, me dice. Osorio Chong, Luis Videgaray, Jaime Rodríguez, el Mentao Bronco y Aurelio Muñoz. El cortamanos. Esos méritos registraron sus nombres para que
ya son marcas registradas y no puedas hacer nada. A mí se me hacen como jaladas baratas esas. De cara a la sociedad mexicana, ¿en qué nos ayuda eso? ¿O cuál es el miedo? Son figuras públicas que el mayor aplauso o la mayor recriminación se la va a dar el pueblo, la gente, en virtud del bueno o mal trabajo que hay. Creo que esto lo debieron haber hecho antes de ser funcionarios. Bueno, pero no le veo yo lo provechoso. Sí. Pero bueno, pues ahí queda como un precedente de lo que se está haciendo, ¿no? Pero estamos copiando las prácticas Además, de la mafia del poder. Además, lo que sí, la nota buena, y ya para concluir el tema nacional, es que el presidente de la República abrió la puerta, le dio vía libre a personas de su gabinete que tengan aspiraciones a cualquier cargo, para gubernaturas, el Senado, Diputación, y les dijo, señores, el que se quiera ir, adelante, no hay problema, pero eso sí tiene que renunciar. Claro. Pero hay un dato que me llama, Rosario, la atención. En el caso, por ejemplo, de los siervos de la nación que tienen estructuras formadas, si alguno de ellos aspira, va a renunciar, oye, se va a ir solo. Yo creo que aquí es injusto y es imparcial que lo haga con todo su equipo, Con lo su que llegó. estructura, con lo que llegó, que desmantele la casa y se vaya Oye, a buscar su aventura política. No vayamos tan lejos. Nada más no vamos a circunscribir a un punto, a un botoncito. En Cárdenas, por ejemplo, Euclides Alejandro es el encargado de Sembrando Vida aquí en esta zona, en Cárdenas. Pero es el presidente del Consejo Político de Morena hoy día. Yo me pregunté varias veces, dejé la pregunta abierta en varias ocasiones. ¿Ya renunció Euclides Alejandro al cargo que tiene federal de Sembrando Vida? Yo sé que no. Entonces eso se me hace a mí que es inmoral, porque está cobrando allá y cobrando acá. Por un lado. Y la otra, si Euclides Alejandro, quien quiere ser presidente municipal, digo, que Dios nos libre, no libre de tanta desgracia, ¿no? Pero si se va a ir Euclides Alejandro, pues que se vaya con todo su séquito de seguidores. Ahí en el ayuntamiento, aquí en el ayuntamiento, el de obras públicas, el de la central, el de la calle, bueno, casi la mitad del ayuntamiento es de él. Todos son su gente, que con los que llegó cuando él asume en aquella negociación que se dio. Entonces, pues se tiene que ir con todo. A mí se me hace que pides demasiado, porque el personaje que citas como que está ahorita más encabritado, con el ego más elevado, porque que la ramita de aquel árbol que les da sombra acaba de dejar una subsecretaría para convertirse ya en el secretario de Bienestar a nivel federal, Javier May Rodríguez. Luego entonces hay festejos, hay tronadores, hablando hipotéticamente, ¿verdad? Pero hay festín porque pues él es la rama mayor que le da cobijo a estos personajes. Javier May busca la gobernatura del Estado. Bueno, pero como secretario, ¿va a ayudar o no va a ayudar a su gente que tiene acá? Claro que lo va a ayudar. Entonces, hay una inclinación de la balanza, hay los programas federales ya prácticamente están agarrando por otro lado, a la cuestión electoral, y eso es lo que hay que impedir, pues. Bueno, ahí hay chamba para el INE y para, bueno, partidos opositores, ¿verdad? Ir documentando. Y no es que se le niegue la posibilidad de aspirar a nadie, eso es una cuestión muy legítima. Lo que se cuestiona es que se haga con ventajas. Y la doble moral. Y la doble moral. Aquí piso firme, piso parejo para todos y no pasa nada. Entonces quiere decir que Euclides va a renunciar al cargo que tiene allá en el Morena y al cargo que tiene tengo la por cuestiones por tiempos electorales. Yo tengo la seguridad que lo va a hacer, que no va a poder a burlar esa muralla legal y esa ideología que ha impuesto en ese rubro el presidente del país. Hombre, para todos, sin distingo de partidos, y que deje que los demás hagan su chamba. Como debe ser. Bien, Rosario, hay un tema que estuvo dominando muy fuerte durante el cuerpo de esta semana. Acontece que en una segunda vuelta y aún en contra de los berrinches del diputado del PT, Fernández Noroña, la priista Dulce María Sauri Riancho finalmente es electa como presidenta de la mesa directiva en la Cámara Federal de Diputados.
coincidentemente o curiosamente con el apoyo de 126 diputados de Morena y 4 del PRD, que solamente se aliaron al PRI y luego regresan a su posición antigua. Se privilegiaron los acuerdos, y digo esto porque ya sabíamos que desde antes había un acuerdo parlamentario entre fracciones donde se iban a rolar las cabezas de la mesa directiva. Primero le tocó a Morena, luego al PAN, y ahora le correspondería al PRI. Y hoy está Dulce María al frente de la mesa directiva. Rosario. Es un bonito show, montado ya no al estilo de la mafia del poder, sino al estilo de la Cuarta Transformación, porque al final de cuentas fueron los diputados de Morena los que permitieron que el PRI reviviera y que retomara el control de la mesa directiva en la Cámara de Diputados. Pero veo a un Noroña encabritado hasta más no poder y le tiró tierra a quien pudo. Entonces aquí sabía Noroña que la mesa directiva le correspondía al PRI. ¿Lo sabía, sí o no? Claro que lo sabía. Claro, señores, lo sabía, porque de antemano ya habían acuerdos parlamentarios en donde le tocaba en esta ocasión al PRI. Entonces, Noroña, del PT, que es del PT el hombre, quiso pasarse por encima, aplastar al PRI, pero desde allá, desde la máxima tribuna que se llama La Mañanera, Andrés Manuel dijo: ¿saben qué, señores? No, le toca al PRI. ¿Qué es lo que hicieron? Ya dieron marcha atrás lo del PRD y los otros que se habían ido a hacer su show por allá, se habían prestado tantito y dieron marcha atrás y tuvieron que dejar que el PRI asumiera el cargo. Ahora, para todos fue un duro golpe ver que los de Morena, ¿cuántos de Morena votaron? 126. 126 diputados de Morena le dieron mayoría al PRI para que asumiera la mesa directiva. Entonces, ¿quién es el que manda ahí? El presidente de la República, cuando presenció que esto se le podía salir de control, desde la mañanera, bien dices, mandó un exhorto a los diputados y dijo: vamos a respetar los acuerdos. Y bueno, entonces ante ese escenario, a mí se me antoja que esto de Fernández Noroña no es más que un plan con maña. Él ya sabía de ese acuerdo, desde luego, él ya sabía que el presidente de la República no podía violar ese acuerdo parlamentario. Sin embargo, él se lanzó y se lanzó fuerte. Le dijo casi a quemarropa al presidente: mi general, si ya tenemos ganada la plaza, dice, ¿por qué devolverle las armas a estos que han destrozado al país durante años? Noroña sabía que él no iba a poder llegar a la mesa directiva. Sin embargo, repito, parece plan con maña, porque al final salió ganando imagen, proyección, porque al final de cuentas no le podemos restar méritos a Fernández Noroña. Es un tribuno de cuerpo entero. A lo que le pongas encima siempre tiene un argumento cómo derrocarlo. Yo más bien diría que no lo perdamos de vista, como que lo estamos ahí guardando para un escenario posterior en Morena. Pero también ese show sirvió para algo importante. A ver, ¿quién habla ahorita de Lozoya? ¿Quién habla de Pío Pío? Nadie. Claro. Tranquilo, digo, y esto no viene a colación porque en el informe no se habló de esos temas en el caso de los actos de corrupción, del ataque a la corrupción, no se habló, pero ya ese es otro rollo, ¿no? Que nada que ver. Claro. Entonces, pero sí no deja de ser una cortina de humo para que también nos vayamos olvidando de temas que... Ahora, ¿quién habla del COVID? Nadie. Sí, como que fue enviado, él era el indicado para hacer este show tremendo, era la ocasión, claro, era el momento, y de paso Morena se erigía como el partido respetuoso, ¿cómo te diré?, disciplinado, que sabe cumplir los pactos, los compromisos. Ahí está. Es que hablamos de Morena, pero al final de cuentas entendemos que aquí el que manda en Morena tiene nombre y apellido. Entonces aquí la cuestión es de que
de que si bien es cierto, sirvió de distractor, también sirvió para que Morena se posicionara. Y el presidente de la República también quedó bien posicionado porque al final de cuentas se proyectó como un hombre que cumple los acuerdos. Entonces... Pero ya que tú hablas de quién manda en Morena, hay un dato en este contexto que me llama mucho la atención. Dice Fernández Noroña durante todo jaloneo que se da, dice, no me interesa que no me den la mesa directiva, porque él acusó a la secretaria de Gobernación de haber hecho una operación de Estado en su contra. Pero él dice, eso no me importa, dice, al cabo que yo soy el presidente de la mesa directiva en el corazón del pueblo de México. Como que es el presidente del Congreso legítimo. Me parece que eso ya lo habíamos escuchado antes, como que es la misma escuela. Luego entonces te decía, alguien mueve los hilos de esta, y hay que estar muy atentos que sigue en el devenir de la vida política. Amigo Rosario, nos vamos a ir a la Plaza Tabasco, donde pues también hay mucho de qué hablar, apenas esta semana, 2, 3 días. Una segunda renuncia, entre comillas, de un presidente municipal, hablo de Macuspana, Roberto Villalpando, que se le acusó desde hace mucho rato de muchas cosas, actos de corrupción, haber ventilado su vida privada de manera pública, haberle faltado el respeto de esta manera al pueblo de Macuspana. Acontece que le toman el Palacio Municipal hace 2 días, gente inconforme, y terminó finalmente en una salida vergonzosa porque sale por la puerta trasera. Hay por ahí ya actividades en el Congreso del Estado, el mismo secretario de Gobierno por ahí operando, y viene un segundo consejo municipal en Tabasco. Lo curioso, en la tierra del presidente de la República, donde por hoy históricamente tiene ya su segundo consejo municipal después de 1990, algo así. En ediciones anteriores, Eloy, habíamos comentado precisamente sobre el tema electoral de Macuspana, en donde por su conformación política y bueno, 90% indígena, caramba, es un pueblo sumamente complicado, es un pueblo politizado, ese pueblo que vio nacer Andrés Manuel. Entonces se complica ahí el asunto electoral para Morena. Ahora bien, ¿desde cuándo venían arrastrando el problema de las denuncias en contra de Villalpando? Desde hace un buen rato. ¿Quién lo sostenía ahí? ¿Qué mano peluda, como dices tú, sostenía a Villalpando ahí? ¿Quién propone a Villalpando para que sea candidato a presidente municipal? Las malas lenguas dicen que llega ahí por recomendaciones de la hermana de un poderoso hombre político. De un gobernador. De un gobernador muy cercano. Que no sabemos de dónde, ¿no? Sí. Pero dicen que... Okay. ¿Y quién lo protegía? Bueno, entre tantos tenía un buen protector. Creo que Rafael Elías Sánchez Cabrales, que aún firma como presidente de la mesa directiva del Congreso de Tabasco. ¿Y quién era dueño de más de la mitad del ayuntamiento? Las malas lenguas dicen que tenía manos peludas ahí, que tenía buena parte a través de prestanombre de la obra pública. No queremos creer tantas cosas, pero hasta se subía a las escaleras, no había evento público donde no estuviera presente. Era, creo que, la rama que sostenía ese pavo real. Finalmente no pudo sostenerlo, fue más el escándalo, la corrupción de este personaje, y yo acoto, Rosario, con 2 lecturas. Una, o Morena se ve como que eligió mal aquí a sus figuras, a sus hombres, y hablo de Macuspana como también de Chonita en Jalapa, o Morena está intentando enviar un mensaje de una auténtica lucha anticorrupción. Me da gusto escuchar lo que comentas. Si Morena, o el gobierno del Estado, o el Congreso del Estado, pero en sí, quieren mandar una señal anticorrupción, entonces dígame, ¿cuál es el Estado que guarda el saqueo que cometió Chonita ahí en Jalapa? Tiene más de 10 meses esto, ¿cuánto? Dígame usted, órgano superior de fiscalización, ¿cuál es el Estado que guardan las denuncias que hay en contra de los exalcaldes
Digo, un Rafael Acosta, los que tienen reprobada su cuenta pública, uno de Huimanguillo, otro de allá y otro de acá. ¿Cuál es el estado que guardan? ¿Para cuándo están resguardando esas acciones, esas denuncias? ¿Por qué no han hecho nada hasta ahorita? ¿Hay complicidades? Yo quiero pensar que hoy que gobierna la Cuarta Transformación, ya eso de la corrupción ya es cosa aparte, que ya ahorita ya los encargados, los que ustedes mandan de allá del órgano a los municipios, ya no son empleados de los presidentes municipales, sino son gente que están cuidando realmente el asunto de las finanzas, el asunto de las obras, que todo se esté haciendo bien, no que resulta que antiguamente cuando gobernaba la mafia del poder, los representantes del órgano acá en los municipios hasta obras tenían. Mira, yo siento, Rosario, que esta caída del presidente de Macuspana, como la de Jalapa hace unos días, se convierte como en un tatuaje en la frente de los diputados de Morena y del mismo órgano de fiscalización, porque esto no puede quedar en un simple adiós. Si se ventila de que se van por actos de corrupción, Morena se quedaría muy corto con un simple ahí nos vemos, ahí viene un consejo para sustituirte. Eso sería contraproducente totalmente y de nada serviría ese mensaje que se pretende enviar de la lucha anticorrupción. Más bien sería un mensaje de la lucha por ¿qué? El poder. Complicidades o de protección, porque digo, lo que menos espera la gente es que se le haga justicia al pueblo. Pero mira, esta caída de Villalpando ya se veía venir desde hace rato. La gota que derramó el vaso, no sé si recuerdas, en una gira del presidente del país en Macuspana, en un evento en La Ganadera, recibe un abucheo tremendo el presidente, el gobernador del estado. Y bueno, yo creo que aquí hay dos copartícipes, políticamente hablando. Una, el alcalde, que es el responsable del municipio, pero también hay un responsable que maneja la política interna del estado. Y hablo del secretario de gobierno, Marco Rosendo Medina Filigrana, de quien tras bambalinas se sabe también que por ahí ya le pueden cantar las golondrinas. No sabemos hacia dónde va, cuál es la brújula, pero pues las anotaciones dicen que se le ha ocurrido incluso firmar con los ojos cerrados, no ve lo que sucede. Sin embargo, hay otras voces que acusan de que ha aprovechado para meter mano en estos dos consejos que se forman en Jalapa y en Macuspana. ¿Sabes algo tú, Rosario? Yo lo único que sé que si Morena quiere realmente retener las posiciones en todo el estado, tienen que actuar como debe de ser y castigar a quienes le están metiendo las uñas al presupuesto público. Es tan fácil. Hay que investigar cuántas obras, cómo se están manejando las obras, quiénes son los constructores, recomendados de quiénes son, las maquinarias de dónde son. O sea, hay muchas cosas, porque yo sé hay directores de obras públicas que están haciendo obras con empresas amigas, que ¿cómo se llama? Los trabajadores están cargados de la lista de raya, los vehículos son del ayuntamiento, la gasolina, el diésel, todo. Entonces, caramba, yo creo que ahí el órgano superior debe de dejar de vegetar y hacer su trabajo de investigación y presentar las denuncias correspondientes a fin de que la autoridad pueda hacer su trabajo. Concluimos, creo que el caso de Villalpando, como lo mismo de Chonita en Jalapa, no puede terminar en una simple renuncia. Eso es una burla más para el pueblo, porque no se trata de eso. Aquí o se hace justicia o nos hacemos tontos todos. Si hay corrupción, que se investigue, que se proceda y que se haga ya. Vemos por ahí muy activo a un diputado del PRI, Gerald Washington Herrera, hablando fuerte, hablando con propiedad, con un lenguaje contundente. Él dice, bueno, ¿de qué se trata? Lo mínimo que podemos hacer y ponernos ya, sin necesidad de tantas firmas, sin necesidad de tanto show, actuar. Tabasqueñas y tabasqueños. La Cuarta Transformación ha pervertido la impartición de justicia. En México, la aplicación de la ley se trasladó a los tribunales de la plaza pública. Desde Palacio Nacional
se promueve una consulta popular para decidir si se enjuicia o no a los expresidentes de la República. Se trata de un planteamiento tramposo del presidente Obrador, porque no es necesaria una consulta para llevar ante la justicia a cualquier persona con tener pruebas, es más que suficiente para sentar en el banquillo de los acusados a cualquiera. Por parte del PRI, lo hemos dicho y lo sostengo, si hay pruebas, que se imparta justicia sin importar a quién. Sin embargo, ya que en la Cuarta Transformación las consultas populares sustituyen a los ministerios públicos y jueces, vamos a tomarle la palabra al presidente. Vamos a jugar en su cancha, vamos a ver qué tanto hay de simulación y qué tanto de verdad. Nuestra propuesta es muy concreta: convocar una consulta popular para preguntarle al pueblo de Tabasco si quiere o no se enjuicie al exgobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, a su esposa y a toda la pandilla de mercenarios que se robaron los recursos públicos durante el sexenio pasado. Yo decía, Rosario, veo por ahí al secretario de Gobierno, Marco Rosendo Medina, a través de sus cuentas de redes sociales, enviando disque felicitaciones al presidente del país en ocasión de su segundo informe, como si eso tuviera una importancia en el contexto de su función o algún beneficio de cara a la sociedad. Se me parece una vacilada. ¿Acaso tuvo el atrevimiento de enviarle un pésame, una esquela a los más de 2.620 muertos por el COVID? Digo, es un dato muy pequeño que rescato para poder complementar mi comentario. Pero sí me parece de mal la broma este tipo de felicitaciones cuando hay cosas trascendentes que hacer por Tabasco. Rosario. No nos queda más, señoras y señores, como siempre el tiempo se acorta. Darle las gracias como siempre por el favor de su atención. Nos vemos y nos escuchamos, si Dios nos permite licencia, el próximo viernes en otra transmisión más Acá Entre Nos.